Buenas noches, gracias a todos, a todas por venir, por asistir. Hoy la invención de la escritura en Germán García, esta figura abordada por Ángel Fernández en esta serie de charlas aquí. Con un fuerte aplauso recibimos al señor Ángel Fernández. Bueno, gracias Fede Fricci por la presentación, gracias a ustedes por venir, ¿cómo están? ¿Tan cómodos? El problema de la calidad en general creo que es un problema en Argentina. Y es un problema no porque haya gente incapaz de producir calidad, porque hay muchísima, sino porque se ha creado una microcultura en la cual pretender calidad es ser un rompepelotas. Esto lo dice Julio Velasco, director técnico del seleccionado argentino de vóley. ¿Por qué les traigo esto? Porque Germán García era un hinchapelotas. ¿Qué es un hinchapelotas para el psicoanálisis? Es lo que se dice un hombre de deseo. Donde dice calidad, podemos decir deseo. Y Germán rompía las pelotas para que algo del deseo tenga lugar siempre. Se confunde habitualmente y se cree que el hombre de deseo es un hombre de acción. Y yo quiero hacer un ligero desplazamiento respecto de esa creencia, porque en García la acción era la acción del significante. Se trataba no de agitarse mucho o de hacer muchas cosas, sino de la acción del significante. Acá es donde nos vamos a sumergir, donde nos vamos a zambullir en los significantes de este hombre de deseo que era Germán García, y para eso yo les preparé, digamos, una especie de dibujito para ir, como quien dice, visualizando. Me traje unos... Me criticaron la vez pasada que no se veía bien, así que me traje unos marcadores de colores como para contarles un poco cómo viene esta historia. Porque lo dividí en tres partes. ¿Se escucha bien atrás? Los que están atrás sobre todo, ¿sí? Mira qué lindo naranja. Es más, lo podemos hacer incluso cada uno de un color distinto, si les parece. Esto no son no es el nudo de Lacan ni nada de eso. Esto es simplemente los viejos diagramas de Venn que usábamos en la escuela. Y acá podemos poner justamente lo que me parece que podemos llamar el contexto, que son tres niveles de intervención de García. El contexto, la intervención en el contexto. Ya vamos a ver, yo tomé tres libros de él. La constelación, y el conflicto. Esto me parece que son tres niveles de intervención de García, y cada uno tiene lo que podríamos llamar un texto capital, fundamental, decisivo. Por supuesto que se podrían tomar otros, es discutible, ¿no? Pero a mí me parece que en la intervención del contexto está, sin duda, Nanina, que es la primera novela. Acá estamos hablando de literatura. Intervención en el contexto. ¿En qué contexto? Bueno, podemos decir en el contexto moralista de la Argentina de Onganía, de la Argentina del 66,
donde el poder de la acción católica, justamente, no de la acción del significante, o de los significantes de la acción católica, tenían un peso muy particular. Y esta novela traía un lenguaje, digamos, que no coincidía con los ideales católicos de ese momento, ¿no? Entonces, Nanina va a utilizar un lenguaje coloquial donde aparece el sexo, donde aparecen, ahora vamos a ver lo que dice Piglia, donde aparecen todo tipo de situaciones de la ciudad, situaciones personales, en una especie de acumulación, de amplificación grotesca, dice Piglia, que va a ir llenando la escena del texto en una especie de collage sobreabundante. Esto fue una intervención, pero también fue una intervención sobre la propia historia de García, porque él lo que hace ahí es, de alguna manera, está bien, él escribe una novela, pero la novela lo inscribe a él como autor. Entonces, digamos que es la novela en la que él se postula como escritor, la novela que lo escribe a él como escritor y lo propone, digamos, al orden de la ciudad en un lugar que pasa de extranjero a escritor. Ahí está la acción del significante, ¿no? El extranjero enigmático, cualquiera, ninguno, de pronto, bueno, ahí tiene. Es escritor, ¿no? La novela Nanina lo hace a él escritor. Y en este sentido es una intervención donde el autor es un efecto de la obra, ¿no? Como siempre, por otra parte. Ahora vamos a ir a Nanina, pero quiero mostrar primero los tres. En la constelación vamos a poner la revista literal. Acá tenemos una revista. Un libro, literatura. Acá tenemos una revista muy atenta a los movimientos de vanguardia. ¿Y por qué digo que interviene sobre una constelación? Bueno, porque justamente apunta a construir lo que Freud llamaba, cuando hablaba del chiste, lo semejante en lo desemejante. Es decir, una heterogeneidad que solo empieza a tener rasgos en común a partir de la intervención de un autor. Esto lo trabaja, está tomado, por supuesto, de Borges en Kafka y sus precursores. Aparece Kafka y cuando aparece resulta que hay un montón de tipos que podríamos pensarlo como precursores, pero no estaban antes de que Kafka escriba, sino que esa obra los produce. Produce una constelación. Acá, digamos, Germán García es un gran constructor de constelaciones. Constelaciones políticas, constelaciones psicoanalíticas, de políticas para el psicoanálisis, digo, no políticas en el sentido de política partidaria, que nunca fue un ámbito que a él le interesara de manera explícita y directa, ¿no? Pero fue un gran constructor de constelaciones. Acá, en literal, lo que vamos a encontrar son nombres como Osvaldo Lamborghini, como Luis Guzmán, como Ricardo Celarrayán, que era como el gran maestro de la bandurria, que Germán siempre contaba que les decía los analfa, porque ellos eran como los analfabetos y el único leído, culto, era Ricardo Celarrayán. Entonces, digamos, me parece que literal es una especie de experimento muy sensible a la vanguardia para, de alguna manera, producir un efecto de lectura. Porque acá hay un punto con el tema del título de la conferencia de hoy. Yo le puse la intervención de la escritura, pero en realidad lo había pensado primeramente como la intervención de la lectura. Pero le voy a explicar por qué cambié y por qué puse este título y no aquel. Ocurre que en los 80, cuando yo empecé mi relación más firme con el psicoanálisis, a finales de los 80, más orgánica, etc., se había puesto de moda un término, que era el término escucha analítica. Escucha analítica. Todo el mundo hablaba de la escucha analítica, ¿no? Había una cosa que era eso. Y cuando vos preguntabas la respuesta de qué es la escucha analítica, te decían, bueno, es algo uno por uno.
Ajá, ¿y qué quiere decir con uno por uno? Bueno, que eso se lee uno por uno. ¿Y cómo se lee uno por uno? Bueno, uno por uno. Y ahí quedaba, ¿no? Es decir, que la escucha analítica era inexplicable, era inefable, no se podía decir nada de ella porque era uno por uno, ¿no? Este era el chiste, en donde todo el mundo se ahorraba, digamos, finalmente esa escucha analítica servía, por lo menos en algunos sectores, para eludir la argumentación. Es decir, nadie quería en ese momento que estábamos todos aprendiendo a ver cómo se jugaba el juego lacaniano, y nadie sabía muy bien de qué hablaba, nadie quería pasar del saber supuesto al saber expuesto, porque en el saber supuesto éramos todos inteligentes, sabios, y sabíamos un montón, pero si pasábamos al saber expuesto y contábamos algo, de lo que entendíamos, de lo que leíamos, por ahí pisábamos el palito y mostrábamos la hilacha de que no estábamos entendiendo nada de lo que estábamos leyendo. Entonces, le puse la intervención de la escritura pensando en la lectura, porque justamente una cosa que decía Germán García es que escuchar en psicoanálisis es decir lo que uno escucha. Escuchar en psicoanálisis es decir lo que uno escucha. Es como decir, leo. Sí, pero leo cuando escribo y muestro lo que leo. Digamos, porque si no, la lectura se convierte en una especie como de soliloquio platónico, abstracto, donde cada uno es un gran lector, pero nunca sabemos qué grandes lecturas se está haciendo, ¿no? Bien, entonces, este me parece que es un efecto del, digamos, experimento literal. No sé si te gustaría, Germán, esa expresión, pero me parece que lo experimental estaba muy en primer plano y tenía la pretensión, en algún sentido lo ha logrado y en otro sentido ha fracasado, pero tenía como la pretensión justamente que tienen todos los lectores. ¿Qué pretende un lector? Bueno, que se lea de otra manera lo que se leía antes que él. Modificar el régimen de lectura que venía en ese momento planteándose. Esa sería como la política de la lectura, donde el gran modelo, por supuesto, es Borges, ¿no? Modelo que, si bien García no pone todo el tiempo, él lo pinta como un super yo y como alguien que le resultaba medio lejano, y habla de Julio Cortázar como el que realmente que era como el diccionario de los analfabetos, porque tenía un pedacito de Gombrowicz, un pedacito de surrealismo, un pedacito de música dodecafónica, de jazz, era como un compendio de todas las vanguardias y de todos los saberes de la época, ¿no? Y un poco más. Entonces, acá tenemos la intervención en el contexto, tenemos la intervención en la constelación por literal, y vamos a tener la intervención en el conflicto con la entrada del psicoanálisis en Argentina. ¿En qué conflicto? Bueno, en el conflicto que se le presenta a Oscar Mazota para introducir el lacanismo en Argentina, para introducir una lectura de Freud que no pasara por el programa de Nueva York, que no pasara por la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se había fundado en 1942. Porque, dicho esto, que tenemos una intervención en el contexto de la época, la producción de una lectura que apunta a gestar una constelación o varias constelaciones, y la intervención lúcida en un conflicto específico, este psicoanálisis, recuerden que había un conflicto anterior histórico que era el de Lacan con la Internacional de Psicoanálisis, la psicología del yo, y la escuela francesa de Lacan. Ahí había un choque que después se va a repetir en Argentina con muchas variaciones y diferencias, pero esa lucha la va a continuar acá Oscar Mazota y la va a prolongar Germán García. Bien, hasta acá nos entendemos más o menos. ¿Esto enreda más de lo que explica o vamos por acá? ¿Alguien que tome la palabra y diga sí o no? Vamos todavía. Bien, perfecto. Entonces,
me voy a detener a explicarles un poquito cuál es el problema que está en juego, si tenemos este contexto. Porque lo interesante de la intervención de Germán García en la cultura argentina tiene que ver con que hay muchos problemas. Muchos problemas. Muchos más de lo que solía parecer. Por eso hablábamos de esta intervención que va del año, él nace en el 44, pasa por el golpe del 55, el 66 de Urganía, el 76, y después, como dice Silvia Schwarbach, tenemos la segunda parte de este proceso de reorganización nacional, que fue el primer periodo democrático y el segundo periodo con Menem, que termina en el 2001. Silvia Schwarbach dice que el proceso de reorganización nacional del 76, con Videla y Martínez Dios a la cabeza, continúa con Alfonsín y cierra con Menem en el 2001. Este sería el proceso completo. Fíjense que él nace en el 44, muere en el 2018, o sea que todo este periodo está operando. Cuando él escribe acá en el 68, Nanina lo quiere meter en cana por haber hablado, por haber escrito un libro. O sea, este era el delito. El delito estaba vinculado a la enunciación, ¿no? Después tenemos en el 78, acá vamos a tener el 73, un poco antes del 73, vamos a tener literal. Y literal, imagínense, año 73 en Argentina. Había happenings y qué sé yo, pero también ya había amenazas. Ya había, se iba preparando el terrorismo de Estado. Y García intenta quedarse, no se quiere ir. Porque no se va porque quiere, ni se va porque tiene un aparato que lo espera. De hecho, hace un viaje a Francia y en Italia, recorriendo ahí, en Italia se encuentra con un psicoanalista que se llama Daniel Sibony. Y lo invita a la Argentina pensando que, bueno, traer un extranjero para hablar de psicoanálisis podía ser algo que a los militares no le iba a molestar, etcétera, etcétera, que podía pasar desapercibido. Pero resulta que ni Daniel Sibony estaba a la altura de las circunstancias porque estaba más preocupado por su figura de autor y por su propia imagen que por formar parte de una constelación, justamente que era lo que intentaba Germán, y él siempre contaba que un día se encuentran en un ascensor y Germán García lo mira como diciendo, y entonces Daniel Sibony le dice, yo soy un hombre de deseo. Germán García lo mira, hace esas pausas dramáticas que hacía él y le dice, yo también. Y ahí se terminó la relación. García sigue recibiendo amenazas y entiende que se tiene que ir. Ahí es donde se va. Estamos hablando por acá, ¿no? 76, pero antes, en el 74, voy a poner acá, en el 74 tenemos la fundación de la EFBA, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, la que fundan con Mazzotta y toda la banda. En el 78 aparece la entrada. Entonces, lo que le quiero contar con este pequeño cuadro que a veces puede parecer un poco pesado con el tema de las épocas y qué sé yo. El contexto político no era favorable para que la gente dijera cosas. Pero además, en 1942 se había fundado la Asociación Psicoanalítica Argentina y había una prohibición y una política de prohibición para que los psicólogos pudieran practicar el psicoanálisis. Y había un pasaje del francés al inglés y había un reemplazo del vocabulario freudiano por un vocabulario médico, y había un trabajo de reducción del psicoanálisis a lo terapéutico, y había un desplazamiento de lo que Freud había planteado como el descubrimiento del inconsciente hacia el yo, como un yo fuerte, hacia la realidad, hacia la adaptación de un yo a la realidad. Estos son los problemas intrateóricos que vamos a ver en la tercera, en el cuidado de la enunciación, cuando hablemos específicamente de la entrada del psicoanálisis en Argentina. Pero se los quiero ir anunciando, porque había problemas, y el gran problema que todavía tenemos hoy es esta
lo que voy a llamar la política, que vengo llamando hace bastante, política de la confusión. ¿Qué es la política de la confusión? Bueno, es la confusión respecto de los conceptos del psicoanálisis, la confusión general, la confusión que el sentido común cultiva cuando trata de desactivar aquellos conceptos que le resultan un poco hostiles a su homeostasis, como podría ser el del sujeto dividido, el de pulsión de muerte, gran concepto rechazado. Un sujeto que no es una unidad, que no es una identidad, ¿no? Que sucede, no es identitaria y no tiene un centro de gravedad firme, sino que es más bien, ni siquiera son dos personas, no se trata de la división, no es que el yo y el otro yo, como a veces lo vemos en las historietas, sino que más bien el sujeto dividido en contra de sí mismo, como se suele decir muy bien y se suele subrayar, es menos de uno. No son dos, es menos de uno, no llega a ser uno. Ninguno de nosotros llega a ser uno, más que para el otro, bajo la forma imaginaria del cuerpo, ¿no? Del cuerpo erecto. Pero solo para el otro bajo la forma imaginaria. Pero nosotros, en nuestra experiencia cotidiana, creemos que somos uno porque si no nos angustiamos. Pero como somos menos que uno, nos terminamos angustiando, ¿no? Entonces, si hay confusión, que podríamos ir largamente ahí, ¿qué sostiene esta confusión? Algunos, entre que creo que la APA estuvo ahí, armó una política de la confusión. Es decir, que la confusión se convierta en un modo de relación, en una teoría de la ciudad y en un negocio, ¿no? Sobre esta política de la confusión, sobre todo de la confusión, primero de la medicina con el psicoanálisis y después de la psicología con el psicoanálisis, esta confusión es la que va a venir a intervenir Germán García. No digo que la intervención de Germán García en la cultura argentina se reduzca a esto, pero quiero mostrarles que no está operando en el vacío, porque quiero que se entienda, por lo menos es el modo en el que lo leo, que no estamos hablando solamente de un gran autor, que lo es. Germán García es un gran autor, pero no puse el acento ahí, así como no puse el acento en el saber sobre Germán García, en el saber sobre el psicoanálisis, y les planteé de entrada que, y les pido que me escuchen así, y lo reitero, hablar como un enamorado y no como un sabio sobre el tema. Porque creo que hay algo de ese amor a la intervención lúcida sobre la política de la confusión que ustedes se pueden enamorar de eso y les puede servir mucho, ¿no? Un nuevo amor, puede ser que salgan de acá con un nuevo amor, es muy ambicioso. Pero si llegan a salir de acá con un nuevo amor, yo voy a ser muy feliz. Y el amor no solo a Germán García, el amor a ese gusto deseante por la intervención, ¿no? En la política de la confusión. Bien. Entonces, como ven, había muchos problemas, los vamos a volver a enfocar. Y ahora sí me voy a meter, estoy muy cuidadoso del tiempo. ¿Cómo venimos hasta acá? Si se aburren, empiecen a zapatear un poco, así yo me despierto. Voy muy rápido, voy muy despacio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces yo digo, ¿cómo presento este lío? Porque es un verdadero lío y son muchísimos los datos que tenemos, son muchísimas las maneras de entrarle a este asunto, son muchísimos los pliegues históricos que están en juego, los matices, la delicadeza del tema y el cariño con el que lo quiero presentar. Entonces opté por una forma bastante esquemática, que pierde en matices, pero gana en claridad expositiva. Entonces preferí la ganancia en la claridad expositiva porque en definitiva lo otro lo podemos recuperar a posteriori cuando ustedes
si realmente pueden llevarse algún panorama de aquí, luego hacen un clic y tienen todo a disposición. Ya les comenté, vamos a volver sobre el final, pero les comenté que está el archivo Germán García, tienen todo lo que en la Fundación de CAR lo buscan en Google y lo encuentran, y hay cualquier cantidad de videos, o sea que tienen cualquier cantidad de información para meterse en esos pliegues, en esos matices, en esas sutilezas de la historia de este gran autor argentino. Bien, entonces digo, vamos a dividir la cosa en dos. Vamos a poner Nanina de un lado y vamos a poner literal del otro. Vamos a hacer como se dice habitualmente en los estudios literarios, una suerte de lectura comparativa, ¿no? Porque quiero que vean por qué elegí estos tres, por qué elegí estos tres libros, o un libro, una revista, un ensayo crítico. Porque me parece que piensen que son los tres muy diferentes. Los tres intervienen, uno sobre un contexto, sobre una constelación, creando una constelación en un conflicto, y en los tres está esa chispa deseante, porque si ponemos en el centro del círculo está este hombre de deseo, ¿no? Y esta relación de este hombre de deseo con la acción del significante, puesto que Nanina, literal, y la entrada del psicoanálisis en la Argentina son tres apuestas por la acción del significante de un modo absolutamente inédito en la forma de hablar de psicoanálisis, de literatura, en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, tenemos lo que dice Piglia. El prólogo de Piglia a Nanina, esto que van a encontrar, que encuentran acá, es una maravilla. Porque acá van a encontrar, yo tengo acá, tiro chapa, tengo la dedicatoria. No sé si te va a gustar, me dijo. Por eso no se las leo, ¿no? Lo que dice Piglia sobre Nanina es muy breve, pero ubica un par de cosas que me parecen importantes. Porque la ubica en relación a bueno, es una novela de educación, una novela de iniciación, propone El juguete rabioso, La traición de Rita Hayworth, Segundo Sombra, Cuadernos de infancia. Pero lo distingue del Cazador oculto, que era el libro que leíamos todos en los 80, que era El Cazador entre el centeno, si no me equivoco, ¿no? De Salinger, ¿no? Estábamos todos enloquecidos con ese libro, pero dice Piglia, fíjense, aquí lo que se narra es la épica de estar lejos de casa, en Nanina. Perdido en el mundo. No hay rebeldía adolescente o inversión de valores, sino un escape hacia el lirismo, la sexualidad y la fantasía. En Nanina, como en El juguete rabioso, la literatura es la tabla de salvación. Lo que se escribe y el descubrimiento del poder del lenguaje permiten desoír el oráculo familiar, las determinaciones sociales y el destino heredado. Esa aspiración a la fuga le da al libro una euforia narrativa que seguramente fue lo que percibieron los censores cuando lo prohibieron en 1968, a pocos meses de su publicación. Piglia capta bien. ¿No? Lo que no se bancaba era la euforia narrativa, que nadie tenga ganas de hablar. Que nadie tenga ganas de hablar, ¿no? Eso es lo que busca el amo, siempre, en todas las épocas, ¿no? Que nadie tenga ganas. Quitarle al enemigo las ganas de hablar, ¿no? O taparle la boca. En la lucha de clases, hacer callar a la otra clase, o a ciertos sectores privilegiados de otra clase, es muy importante. Todos lo sabemos. Bueno, la novela como autobiografía del artista, y después habla de esto que decíamos antes, dice, bueno,
La narración deja de lado la elipsis y la discreción, incorpora los acontecimientos sin jerarquizarlos, trabaja la dispersión y la amplificación grotesca, y recuerda esta cuestión de que están los autores que sacan cosas, Borges, ¿no? La elipsis, Borges, decir poco, cuando Borges dice dos prejuicios, dos supersticiones españolas, la de que hay que usar todas las palabras, ¿no? del alfabeto, menos es más en Borges, digamos, ¿no? Acá no, acá aparecen cosas de todos lados, todas situaciones, una heterogeneidad permanente. Entonces dice, frente al rigor impuesto por Borges, frente a la defensa estetizada del cuento de 5.000 palabras como forma pura, Nanina recordaba que había otro modo de hacer literatura y encontraba nuevos espacios para la experimentación y la aventura. Ricardo Piglia, diciembre de 2011. Bueno, y yo le seleccioné acá un par de fragmentos porque me parece que sintetizan para mí algo de lo que puedo decir. Él al principio arranca, fíjense que se está dividido en dos capítulos, lo otro y Buenos Aires. Un capítulo se llama Lo otro y el otro capítulo se llama Buenos Aires. Lo otro es Junín, pero Junín no tiene nombre. ¿Viste cuando se dice, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te fue con ese flaco? No tiene nombre. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estuvo buenísimo? No, no tiene nombre. Ah, entonces sabés que fue un bajón, ¿no? No, él dice que Nanina, que era una gatita blanca, era el angelito de los niños que nosotros fuimos. Ilusorio, porque nuestra amistad con el diablo era cosa aprobada por nuestros padres y aprobada por nosotros. Y sigue, y recorto acá. El presente se abría frente a ella en el cielo de verano. Ella fue nuestro presente. Yo creo que Nanina intenta... Es la escritura del presente, no del presente, digamos así, de la presencia, pero sí que se haga presente algo del acto, ¿no? Que la escritura de Nanina es una forma de tener un presente. Tener un presente en ese momento en el que se va de la casa para volverse nadie para su familia y alguien para los otros, pero se queda sin presente, ¿no? Y creo que la escritura de Nanina es una forma de construir un presente. Pero fíjense, este es otro aspecto. Fíjense lo que dice. Cierta tristeza por los caminos de Nanina, que no tuve que vivir ni sufrir, cierta cosa inevitable en los caminos que viven y sufren, Peti, Nati, Toti. Pero de alguna manera es un disparate. Hay algo absurdo, cómico en cada drama, un malentendido que reduce a polvo las más crueles muertes. Soñar es natural y andar por la calle es un absurdo. Si me detuviera a contemplar la oscuridad de un rostro, moriría sin despegarme de él. Moriría en silencio. Pero puedo nombrar las cosas y eso me hace bien. Digo colectivo y gente. Puedo probar esto, subo a los colectivos y allí, efectivamente, encuentro gente. Nadie tiene mal olor ni es feo. El conjunto tiene un solo y fuerte olor que es por lo demás impersonal. Otro recuerdo literario. Tanto tiempo mirando este universo, su forma familiar de estar vacía, sus puntos luminosos, sus derrotas. Bueno, y después hay una descripción de Buenos Aires, breve, rápida, porque él quería escribir una novela sobre Buenos Aires, eso lo cuenta en una entrevista que le hacen, que está la van a encontrar en YouTube. Es una entrevista, creo que es, bueno, no me voy a acordar ahora, después, en todo caso, la próxima les traigo bien el dato, donde él plantea que quiere escribir una novela sobre Buenos Aires, pero sin mito, ¿no? Hace la diferencia entre las novelas sobre ciudades con mito y las sin mito. Y pone como ejemplo Manhattan Transfer,
era como uno de los modelos que él quería usar. Finalmente escribió Miserere, después de Miserere venía esa novela, no sé si la habrá terminado de escribir o no, pero bueno, él tenía ese deseo de un Buenos Aires sin mito. Y les leo un pedacito que encontré en esa resonancia. 7 días después, 9 días después, 30 días después, Buenos Aires y la pesadilla de sus calles, el olor que nos brota desde la ingle y se mezcla con el que sube del nacimiento de los brazos, la pesadilla de nuestro propio cuerpo, las interminables calles y el tiempo fragmentado en días contra la unidad de Buenos Aires, los gritos del trabajo enano y la muerte silenciosa entre el ir y venir de los tranvías en la mañana, el frío y el trabajo sinfónico sobre la muerte entera y agachada, el Martín pescador de la derrota, un puente hecho de brazos y aceros, el hambre recorriendo la vértebra de arriba abajo, de abajo arriba, nublando la vista en las calles febriles congeladas. El hambre tomando la dignidad desde la punta de los zapatos, irguiéndola hasta la cabeza para luego hacerla chorrear por la mugre del cuerpo hasta los pies. Un hambre pegajosa que ata a la aventura de la calle, allí donde Buenos Aires es un cáncer. Mi pie húmedo es un acontecimiento cerca de una estación, del detenerse de algo, de un canto muy frío y de la noche que nace a cualquier hora. Y en la calle, el aliento de algún sueño, la tristeza de algún vacío oculto, la boca de los ojos y algún reloj de frío. Bueno, Nanina. Me parece que acá lo que vamos a encontrar es precisamente esto que les armé acá. Y me parece que Nanina es un laboratorio. Un laboratorio para producir nombres, ¿no? Que Nanina es justamente, puedo nombrar y eso me hace bien, ¿no? Es el laboratorio del nombre, es el lugar donde por la agregación, por la amplificación grotesca, por los elementos heterogéneos, por la polifonía, empiezan a aparecer los nombres, ¿no? Los nombres que a Germán García le interesan, los nombres que le devuelven la posibilidad de un presente y los que le hacen un lugar en la ciudad, ¿no? Él ya había hecho un libro que se llama Hablan de Macedonio Fernández, donde no es él el que escribe, sino que él es el que entrevista, y lo va a entrevistar, incluso entrevista a Borges, sobre Macedonio Fernández, que es una especie como de padre literario de todos los escritores argentinos, ¿no es cierto? El gran Macedonio Fernández, vamos a decir así. De hecho, empezamos con una referencia al Dante, ¿se acuerdan? En una selva oscura me encontraba, en mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba. Y ahí Borges hace una operación que después quiero que veamos al final, donde está Beatriz, ¿no? Este objeto perdido. Y en Macedonio también tenemos esta figura, ¿no? De una mujer, de un amor perdido, de la melancolía, ¿no? Hay todo un sistema de resonancias que Borges lo fuerza, pero lo pone en evidencia ahí, que es muy interesante. Nanina como laboratorio, como nominación, Nanina va a hablar de la vida, por eso tiene esto de la biografía, la vida lisa y llana. Germán García decía, a mí me interesaba Henry Miller porque de pronto Henry Miller te decía, si no tenés nada para escribir, escribís que no tenés nada para escribir. Y la vida era también la dificultad de escribir o subirse a un colectivo o cualquier cosa. Pero la vida, en su sentido bruto, ¿no? Era como la roca sobre la cual las palabras iban sacando, iban vaciando, iban cincelando la vida para extraer los nombres. Entonces dice Piglia que es un metedor de cosas, ¿no? Mete y mete y mete cosas. Un gran metedor
de cosas. Tiene, por supuesto, el tono autobiográfico. Tiene la marca del solitario. Y está íntimamente referida a la literatura. Aparece el humor de Gombrowicz, cierto toque melancólico de Macedonio, cierta enumeración borgiana, es decir, que es un laboratorio donde, obviamente, si están los nombres, está García como conquistando la potencia de nombrar, en ese sentido, como en un análisis, ¿no? En un análisis, el momento de la nominación es fundamental. Cuando alguien dice tal palabra, dice, esto define, acá está. A lo mejor estuvimos un año dando vueltas y de pronto cae una palabra y esa palabra nombra un montón de situaciones. Esa potencia de nominación de la experiencia analítica tiene resonancia con la experiencia de la nominación en la literatura también, ¿no? Porque cuando aparece el nombre y se le puede dar un nombre, ahí aparece el autor como efecto. El autor aparece como efecto en el momento en que puede poner un nombre, ¿no? Por eso está Lo Otro y Buenos Aires. Ahora bien, esto es el año 68, ¿no? 68, saquemos la cuenta, si nació en el 44, tendría algo así como 20, ¿cuánto tiene? 24 años, una cosa así. Pero acá, fíjense qué poquito tiempo, estamos en el 73. Y después vamos a ver la entrada, después vamos a ver los tres al final en la tercera conferencia, que se va a llamar El cuidado de la enunciación, ya van a ver por qué. Hoy estamos bajo la intervención de la escritura, pero léanlo con esta cosa de la intervención de la lectura, ¿no? Con esta sombra. Y esto va a ser en el 78. Fíjense que son 10 años, ¿no? En estos 10 años se producen estas tres maravillas. Hoy vamos a ver dos. Nanina. Pero en literal, en el año 73, todo esto que vemos acá, y por eso me interesaba presentárselos así, se invierte. Porque primero que García valoraba mucho en Piglia que no se repetía a sí mismo, es decir, que las fórmulas que habían funcionado no las volvía a utilizar. En este caso hay algo más que eso, no es solamente que no vuelve a utilizar la fórmula de seguir produciendo literaturas, que la sigue produciendo porque escribe cualquier cantidad de libros, uno mejor que el otro, ¿no? Cancha Rayada, Perdido, Parte de la Fuga, en fin. Pero les marco literal porque es otra experiencia donde lo que va a estar en juego ya no es el laboratorio del nombre, sino que de lo que se va a tratar es del escenario. Porque acá los nombres ya están. Diría que hay una proliferación de nombres y de lenguajes teóricos y de manejo de la lengua que es casi del orden de la opulencia. En literal, la gran consigna va a ser no matar la palabra y no dejarse matar por ella. Pero no matar la palabra porque ya la tenemos. No la tenemos que ir a buscar en la escritura. Ya la tenemos. Entonces, esa palabra va a producir todo tipo de textos absolutamente divertidos, absolutamente precisos, con una amplificación del significante, con una voz que tiene 1000 recovecos, barrocos por momentos, donde se mezclan distintos lenguajes teóricos que entran todos ahí adentro de la experiencia literal y se muestran ahí. De hecho, aparecen sueños, también está esta cuestión de meter cosas, pero ya en el registro del escenario, de la mostración de los nombres. Si en Nanina los nombres están siendo buscados en el balbuceo de la escritura, en literal están siendo exhibidos. Incluso esta exhibición es también una forma de defenderse contra la dictadura. Contra la dictadura, contra lo que se venía. Porque cualquiera que hablaba de cosas que no venían bien, se jodía. Y también literal tiene la marca de que es una elección
por la autonomía relativa del campo literario, del campo intelectual, del campo artístico que lo toma de Bourdieu, contra lo que sería la política de los libros, que era subordinar la literatura a la política, o la teoría a la política. Esta era una gran discusión de la década del 70. Si el arte debía estar al servicio de la política o debía mantener una relativa autonomía al respecto. Bien. Entonces, si acá estaba la nominación en juego, acá lo que estaba, teniendo ya las palabras, era la cuestión de la interpretación. Ellos tomaban decisiones respecto de los libros, respecto de los temas, respecto de la política, tomaban decisiones y producían interpretaciones todo el tiempo con los textos. No matar la palabra, no dejarse matar por ella. El asunto acá si en Nanina era la vida, acá no era la vida. Eran los libros, eran las lecturas. Y lo que aparece todo el tiempo en los textos es claramente las lecturas que ellos hacían, ¿no? Incluso las lecturas de las revistas a las que les copiaban, porque, por ejemplo, no firmaban como autores, sino que por ahí uno escribía el párrafo del otro y armaban unos textos que eran como unos collages de ideas de distintos, y era como un chiste. Pero no va a estar la vida en primer plano, sino que van a estar los libros, las lecturas que ellos hacían. Si en Nanina se metían todo tipo de elementos, acá lo que hace es convertirse en un sacador, retira elementos. Hay algo de lo explícito que no va a ser dicho porque va a ser reemplazado por cierto barroquismo teórico, por cierta amplificación significante en el orden de la teoría. Entonces va a sacar un montón de elementos del orden de lo que podemos llamar la realidad. De hecho, otra de las consignas va a ser la literatura es posible porque la realidad es imposible. Entonces, si la realidad es imposible, la retiramos, ¿no? Y la dejamos como ese núcleo imposible que la literatura va a posibilitar, pero solamente la literatura vuelve posible lo imposible de la realidad. No es la realidad la que contiene la literatura, ¿no? Si acá está la autobiografía, o lo autobiográfico, porque estamos en el orden de la novela, acá vamos a estar más cerca del manifiesto, de las revistas de vanguardia. Fíjense cómo se invierte todo, es llamativo. Cómo la operación es completamente al revés. Si acá el trabajo era un trabajo en solitario, acá es un trabajo en banda. Este trabajo en banda después se va a complejizar en la entrada del psicoanálisis en la Argentina, se va a convertir en una institución, ya no va a ser una banda, ni solitario ni en banda, una institución. Porque también en la entrada va a ocurrir otro movimiento que podríamos pensarlo si nos ponemos tesis, antítesis, síntesis, como una síntesis, pero en realidad vamos a ver qué novedad viene a traer la entrada del psicoanálisis en la Argentina, que también es bien distinto de estas dos. Y bueno, y si acá estábamos en el plano de la literatura en el sentido de Gombrowicz, de Macedonio, de Borges y de Henry Miller también, por supuesto, y de la vasta, porque García practicaba lo que él decía, la jactancia de la lectura, y está lleno de referencias de lector que no están explicitadas, porque él tenía como una especie de, según él contaba, tenía una especie de pasión sarmientina por la enseñanza, ¿no? Y una formación reactiva a la misma. Entonces, odiaba su pasión sarmientina y trataba de ser lo más críptico, lo más cuando quería, ¿no? Cuando quería era claro, pero también por momentos era absolutamente críptico, oscuro y con una nota al pie resolvía todo y se iba. Bueno, pero si acá está en el centro de la literatura, acá lo que va a estar en el centro son las vanguardias estéticas. Es la vanguardia. Bueno, acá está planteado este asunto de una manera esquemática, como para que tengamos dos
perspectivas bien diferenciadas de lo que son estas dos intervenciones de la lectura. La intervención de la lectura de Nanina como una manera, digamos, de leer eso otro, sin nombre, que podemos pensar Junín, pero podemos pensar eso otro sin nombre de la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Todos podríamos escribir una novela. De hecho, hacer un análisis es una forma de escribir una novela sobre la novela que los otros ya, de esos personajes que somos en la novela de otros, ¿no? Porque en definitiva, cuando hacemos análisis vamos a leer, somos lectores de nuestro inconsciente y en esa lectura que producimos transformamos el texto del cual somos personajes, que nosotros no escribimos. Entonces, por eso me parece central la figura de la lectura en García, ¿no? La intervención del lector, como aquel que modifica el pasado, se da un presente y programa el porvenir, ¿no? Aquel que interviene sobre el pasado, se da un presente y hace un cálculo deseante hacia el porvenir para de alguna manera, tocar la Matrix, ¿no? Pero eso no es sacar muchos libros o ser un escritor, en el sentido, no es la figura del escritor la que me interesa ahí, sino la figura del lector, ¿no? Pero ya digo, el lector aparece con la intervención de la escritura, ¿no? Diciendo lo que lee, cómo lee, ¿no? ¿Qué lee? Bueno, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Se me fue volando. Y quiero que hagamos algunas preguntas para que nos quede media hora. Para terminar, entonces, quería decirle un par de cosas más, pero lo vamos a dejar acá, me parece que está bien. Si no, los voy a atiborrar con demasiada información y todavía nos queda la última, donde vamos a estar hablando de la entrada del psicoanálisis en la Argentina y vamos a hacer el cierre general del ciclo de conferencias. Pero para terminar, quiero ubicar con esta figura del Dante, esta figura del que se encuentra en una selva oscura al final de su vida. Porque este lector que era García y que produce lo que produce como escritor, nunca me pareció a mí alguien que estuviera interesado en hacer una gran obra. Quiero decir, nunca me pareció que fuera alguien interesado, no digo que no lo haya hecho, creo que la hizo, pero no era su interés central, no era alguien interesado en la figura del autor. A pesar de que él sabía que la novela, la escritura, la lectura, lo configuraban como alguien que tenía el poder de nombrar, ¿no? Que tenía ese lugar de autor o de coautor. Podríamos pensar, estoy escribiendo un ensayito sobre una teoría del coautor que me gustaría, que tiene, obviamente, que está tomada de lo que es el trabajo de análisis, ¿no? Pero se ve muy bien en literal, ¿no? Este trabajo donde no se sabe quién habla, pero hay una función del decir que no se pierde, ¿no? Pero les quería plantear esto de algo que está en un libro que se llama Borges y los clásicos, de Carlos Gamerro, que él destaca algo que me parece que está muy bien leído, que es lo que dice Borges del Dante, justamente, ¿no? Borges dice una cosa, y acá aparece la potencia del lector. Borges dice una cosa del Dante que es, para mí, preciosa. Él hace un recorrido, dice, todos esos, lo explica él bien, yo lo estoy reinventando, dice, todos esos infiernos y figuras y enredos y tramas y subidas y bajadas y Virgilios y cosas que pone Dante en la Divina Comedia. Escuchen esta palabra, dice Borges en 9 ensayos dantescos, ¿no? Y dice, se los recomiendo además, si no lo leyeron. Todo ese quilombo que arma el Dante, dice Borges, son intercalaciones. Intercalaciones.
para poder hacerle lugar al objeto perdido. Esa sonrisa, esa voz de Beatriz. Se me pone la piel de gallina. Como que Dante arma todo ese quilombo y escribe todo eso nada más que para recuperar algo de ese objeto perdido. Y a mí me parece que García arma el quilombo que arma, con la literatura, con el ensayo crítico, con las revistas. Ya vamos a ver todos los niveles de intervención la próxima vez en los que él opera. Justamente no preocupado por los grandes temas, ni preocupado por las grandes obras, ni por su figura de autor, sino por esos pequeños detalles, esas cosas simples, chiquititas, esos objetos perdidos, que puede ser el presente, que puede ser un nombre, un lugar, una sonrisa, una voz. Si me permiten jugar con el título general de estas conferencias, yo diría todas esas cosas que quedan al margen de la gracia, pero sin las cuales no queremos vivir. Eso para mí es Germán García y su gracia del margen. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito, según lo que les prometí a los amigos. Quiero, ya que están con las palmas ahí, y para descansar un poquito de tener que escucharme, les voy a pedir varios aplausos. No lo hagan ahora, porque vamos a hacer un largo aplauso para Tomás Flynn, el sonidista que todo el mundo olvida, para Fede Frischi, para Carla Sacani, para todo el equipo de laburo, desde los que están en boletería, toda la gente que te recibe abajo en la puerta, que te tratan nos tratan como si fuéramos, no sé, gente importante, y la verdad es que estoy muy agradecido con todos los laburantes de este lugar, y les pido por favor para ellos un fuerte, fuerte aplauso. Bueno, la idea de esto es dos cosas. Una, como García era muy generoso, vamos a sortear dentro de un ratito al final 2 libros y vamos a sortear la próxima vez también otros 2, pero van a ser 3, no 2. Esto va a ser gracias a la gentileza, al amor de un gran amigo del psicoanálisis, del curso anual de psicoanálisis, y de todos nosotros, de esta ciudad, el librero mujer de esta ciudad, que es el señor Germán Armando, para quien también pido un cálido y caluroso aplauso. Pero antes vamos a conversar un rato, si les parece, si quieren hacer alguna intervención o hacer preguntas, estoy a entera disposición de ustedes. Mientras tanto, mientras ustedes piensan tranquilos, porque tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo, vamos a hacer una cosa que me prohibió alguien que yo tengo mucho cariño y respeto y no voy a nombrar. Me lo prohibió terminantemente, pero no encontré otra forma mejor de hacerlo. Y no sé si mi amigo, el señor ahí, me puede ayudar a repartir unos numeritos para el sorteo. Mirá lo que tengo acá. ¿Será posible? ¿Seguro? ¿Sí? Vamos todavía. Bueno, vení que vos vas. Estos son los que los van dando a los compañeros, se los va repartiendo. Este lo dejas acá. Agarrás este y lo sacás. Bueno, hasta que termine. Mucho, ¿no? Claro, pero lo va despegando vos de acá, lo vas sacando, salen solos. En la mano. Ahí está.
Claro, cómo la posibilidad de nombrar hace bien, sería, ¿no? En relación a la literatura y al psicoanálisis. Bueno, algo del malestar en la cultura tiene que ver con lo que no tiene nombre. Por eso creo que García pone lo otro. Porque para él, el lugar de donde él viene, que nosotros podemos decir Junín, no tiene nombre. Pero podríamos decirlo de cualquiera de nosotros. Venimos de un lugar que no tiene nombre. O sea, sí, nuestra familia, pero bueno. Mejor ahí nos detenemos. No sé, que hay gente que se lleva muy bien con su familia, si tiene muy buena relación, y me alegro mucho, pero no es en general lo que suele ocurrir con algunos se suele encontrar. Pero bueno, algo del malestar, tiene que ver con con el lenguaje. Mirá, el ejemplo que te podría poner, pero esto por supuesto no digo que es lo que plantearía García, ¿no? Digo lo que te puedo contestar yo. Mazzotta dice que en el esquizofrénico se trata de lo que él no, de lo que en la familia no se habla. ¿No? Que lo que enferma es aquello de lo que en la familia no se habla. Es decir, que aquello que no tiene nombre en la familia, después de Freud, es patológico, porque son o cuando se habla, si tomás el primer desarrollo lacaniano del nombre del padre, la forclusión del nombre del padre, esto que no solo está reprimido ni desestimado, sino que directamente hay un rechazo, ¿no? Forclusión como rechazo del nombre del padre, que sería esta negativa de la madre en nombrar al padre, de poner al padre en la palabra, ¿no? Y como esto genera... Qué grande, muy bien, sí señor, perfecto, gracias, amigo. Un gran aplauso para nuestro amigo, por favor, qué maravilla, muchas gracias. Bueno, después vas a hacer y te vamos a pedir otro aplauso, vas a sacar los numeritos. Pero te decía, sí, pero no solo lo que se calla, sino lo que no entró. Sí, Lacan de la primera época, digamos, la forclusión del nombre del padre produce delirios, produce psicosis, ¿no? Porque hay algo del malestar que está íntimamente vinculado a la dificultad para hablar, para nombrar. De hecho, Lacan llega a decir, bueno, la experiencia del análisis es para aprender a decir. Es el bien decir. Porque si no tendríamos que pensar que un escritor, y acá tenemos un escritor amigo, tenemos a Manuel Cuaranta, que escribió un libro, varios libros escribió, pero yo estoy con La fuga del tiempo, que es un libro que les recomiendo. Hablábamos de cosas, de bueyes perdidos el otro día, y creo que podemos coincidir, no sé, después discutiremos, pero creo que podemos coincidir que el escritor no es aquel que tiene un mensaje, un saber, y lo plasma en el libro, porque si no el libro sería el medio con el cual simplemente se transporta un mensaje que el autor ya tiene. Pero en realidad el libro o la escritura es praxis. Es decir, es algo que transforma el mundo objetivo y el mundo subjetivo, como decía Aristóteles. Se transforma algo de lo otro y se transforma el mismo escritor en el proceso de la escritura. Y se transforma fundamentalmente por el hecho de que, en primer lugar, se convierte en autor. ¿No? Pero del mismo modo en que alguien que se pone a hacer pan se convierte en panadero. No sé si... Es decir, que hay algo de la praxis, ¿no? Que me parece que está íntimamente vinculado al deseo. Por lo demás, el deseo, que sería como, vamos a decir, uno de los nombres de la cura del psicoanálisis, nosotros no tenemos pastillas, tenemos el deseo nada más, tenemos eros. El psicoanálisis no conduce a la gente hacia su bien, sino hacia su eros, decía Lacan, ¿no? Que nosotros tenemos el deseo, que nunca se sabe bien qué es, pero que sabemos que es indestructible. Y que siempre hay discusiones sobre si el deseo es una potencia maravillosa, qué sé yo, o es un vacío, ¿no? Un vacío, una herida pulsante, ¿no? Pero ese deseo requiere de la palabra, no es un fluido. El deseo es su interpretación. Y generalmente, y hoy
por el desarrollo técnico, pero es algo de todas las épocas porque está en la estructura, no estamos en el orden de la nominación, sino más bien en el goce del bla, bla, bla. El goce del bla, 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 bla es un relleno de esa forclusión de la nominación. Entonces tenemos un montón de neologismos, de palabras, de palabrerío, pero no tenemos nombres. Porque, ¿cómo puede ser que hablemos tanto y estemos tan desorientados? Si el lenguaje fuera por sí mismo una potencia de orientación, tendríamos que estar, en todo lo que se habla hoy, tendríamos que estar maravillosamente orientados. Sin embargo, estamos cada vez más hundidos. No sabemos si la leche es buena o mala, no tenemos idea. Si no, estamos súper informados, no sabés nada. ¿El pasto se puede comer o no se puede comer? No, pregunta que antes nunca te hacía, nunca se te ocurría comer pasto, pero ahora tierra, pasto, qué sé yo. Todo puede ser. ¿La tierra es plana o es cómo es? No tenemos la más remota idea. Pero creo que no tenemos la más remota idea porque estamos en el goce de bla, bla, bla. Es decir, hay por eso la experiencia del análisis tiene ese efecto de orientación, porque aparecen los nombres. Pero no aparecen los nombres por un amo que los dice, sino que aparecen los nombres por el trabajo analizante. El analizante encuentra de pronto en una palabra un anclaje para leer algo del sufrimiento y algo del lugar hacia donde quiere ir. Y con esa palabra se las arregla para decir acá, yo estuve así, y se pone un nombre, se autonomina, podemos decir así, con el otro que está ahí, porque no es un proceso delirante, aunque el psicoanálisis no está muy lejos de un delirio, ¿no? Pero esto te puedo contestar así, no sé si te sirve, ¿sí? Me parece que el malestar está íntimamente vinculado a la falta de nominación, al goce del bla, 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 y cuando estamos pensando en algo del orden del deseo, de la interpretación, el nombre, no como el nombre en su brillo imaginario, sino aquello que en el ruido de la lengua, de pronto tiene la huella de un sujeto, tiene eso que está al margen de la gracia, si querés, ¿no? Porque a veces los nombres que aparecen no son graciosos. Pero son nombres que organizan. Son palabras que apaciguan, pero organizan. Bien. Manuel, vos que querés hacer una intervención, decir algo. ¿Cómo? ¿Te sentís obligado? No, ¿por qué? Lo que dice Manuel es esta cuestión de la escritura como expresión, que es una ideología muy corriente. Habla de Coppi, un grandísimo escritor argentino, que decía que pude escribir porque me olvidé que no sabía escribir. ¿Así? ¿Está bien? ¿Lo estoy diciendo bien? Aira dice eso de Coppi, perdón. Y, o sea, ni cuando te escucho, ¿viste? Que sería la paradoja del analista sordo, ¿no? Decía Mazota. Y mi mujer siempre me dice eso. Y después la tercera cuestión es esta de escribo para poder hacer otra cosa. Todo lo que hago, lo hago como excusa para hacer otra cosa. Ahí va, perfecto. Sí, estoy completamente de acuerdo con las tres cosas que decís. Me interesa mucho la cuestión de la ideología como expresión. Yo, la verdad, me hubiera gustado tomar ese punto. Te agradezco que lo hayas traído porque coincido plenamente con vos de que es catastrófico creer que uno escribe porque tiene cosas adentro, ¿no? Entonces, como uno tiene cosas adentro, las saca y las pone afuera, ¿no? Como si uno no estuviera afuera, ¿no? Y como si existiera, porque ahí entra toda la cuestión, la amistad entre literatura y psicoanálisis tiene mucho que ver con ciertos malentendidos que trae la psicología, porque la psicología te mete en esta cosa del adentro, del afuera, que la literatura cuestiona, y el psicoanálisis también, ¿no? Ahí tenemos algunos puntos de encuentro. Pero podemos decir, me parece un tema para darle varias vueltas, porque es un centro de gravedad de la reflexión teórica sobre la cuestión de la escritura, el tema de la ideología de la expresión. Pero creo que lo que borra fundamentalmente, lo que borra,
es todo el aparato performativo de la escritura y sobre todo esta potencia organizativa, por la vía de la nominación, decíamos nosotros, pero la escritura organiza un mundo, no lo expresa. ¿Estaríamos de acuerdo ahí? Porque escribo tengo algo para decir. María Moreno en esta línea dice, la escritura escribe. Es la escritura la que escribe. Se lo roba a Heidegger, ¿no? Heidegger dice, el habla habla. Y me parece pertinente lo que decís, Manuel, y me parece buenísimo, un oído muy fino, escuchás mucho mejor que yo, por suerte hay gente que escucha bien, porque García era muy sensible a esto de que si uno va a hablar con alguien, el hecho de que uno se escucha diciéndole algo al otro es más importante que el hecho de que otro me escuche. Y que el habla habla, no importa la intención que yo tengo de decir. Vos que te dedicás, digamos, casi profesionalmente a la escritura en muchos sentidos, en el ámbito ensayístico, en el ámbito literario, sabés que de pronto tenés un proyecto, tenés una idea, y cuando lo pones ahí aparece otra cosa del cuerpo, del azar, de la contingencia, que lleva las cosas para otro lado, a veces mucho más interesante de lo que uno soñaba en un primer momento. Entonces, el habla habla, ¿no? Y si seguimos el trencito, ponemos a Freud, el yo no es amo en su propia casa, ¿no? La escritura escribe. Y cuando escribo, bueno, empiezo a tener algo para decir. Pero es el acto, ¿no? Podríamos decir, la noción de acto es lo que está en el centro del asunto, ¿no? En cierto modo. No es la cuestión de que yo me expreso algo que tengo adentro, no. Hay un acto donde el sujeto desaparece. No es un yo que escribe, por eso la literatura del yo, hablábamos el otro día, tienen hay un problema interesante también para conversar. No es la literatura del yo. Es la escritura de la división, decimos nosotros en el CAP, ¿no? Y la escritura de la división, el sujeto desaparece y está ahí, el habla, ¿no? Y cuando habla dice más y menos de lo que alguien quisiera. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría que hubiera una pregunta o dos más. Sí, claro. Buenísimo. Sí, seguro. Pero si yo no entiendo mal, pero ahora ya que ya todo el mundo sabe que escucho mal. No, pero vos tomás este asunto de no matar la palabra, no dejarse matar por ella como algo que no es ni opuesto ni diferente, sino que se implican recíprocamente, sí. Sí. Sí, porque justamente, digamos, hay algo del ejercicio de la palabra en García, en literal, en el trabajo literario que va en contra del sacrificio. Sí. Del mismo modo, exacto, sí, bueno, gracias. Claro, ahora sí, ahora entiendo mejor. Por supuesto, del mismo modo que cuando yo digo contexto, constelación, conflicto, no quiere decir que no había conflicto en Nanina o que no había constelación en la entrada. Vaya si hay constelación en la entrada. Pero lo que les trato de ubicar es dónde estaba puesto el acento en ese momento. Es un subrayado sobre dónde está el acento. No quiere decir que por eso les armo como esa especie de diagrama de Venn para que después ustedes lo pongan a jugar, lo dinamicen, digamos. Pero son esquemas que después ustedes lo pueden dinamizar. Es para darles movimiento, no son cosas que son así, es tal cual. Sí, siempre lo planteo así, es cierto. Pero esta vez no lo aclaré y te agradezco mucho, me viene al pelo. Sí, claro, exactamente. Bueno, lo vamos a ver completo cuando veamos la entrada del psicoanálisis, lo vamos a retomar esto, y vamos a ver la entrada, cuáles son las operaciones, y vamos a ver cómo, esto que dice Ariadna, cómo se puede empezar a dinamizar este esquema. Más que nada para que ustedes tengan como distintos modos de entrar a la lectura de Germán García o a la relectura de Germán García. Porque el tema es producir diversos modos de entrada, digamos, porque no hay uno solo. Y mucho menos yo tengo uno, ¿no? De ninguna manera. Ni siquiera yo sé cómo me metió García
en su laburo, en su extraña influencia, digamos así, ¿no? Pero bueno, me interesaba esto de la intervención de la escritura como una intervención de lectura, ¿no? Vos querías preguntar algo. Gran tema, sí. Vos sabés que también te agradezco la referencia a las palabras porque yo no creo que sea casual la diferencia. Si yo seguramente me equivoco, pero no es uno de los primeros libros de Sartre, Las palabras. No es la primera autobiografía que se... ¿no? No creo que no la haya tenido presente García. Y Sartre, claro, es una figura particular, porque es como la figura del gran intelectual comprometido y polémico, y que es una especie de, ¿cómo te puedo decir? De todo. Es militante, es escritor, es dramaturgo, filósofo, te escribe La náusea, como te escribe El ser y la nada, y le roba Ser y tiempo a Heidegger, y lo afrancesa, y sí, a mí me parece que García es una contrafigura de Sartre. Yo lo quiero mucho a Sartre, ¿no? Claro, lo quiero mucho. Tengo una deuda, diría, con la lectura de Sartre. Sobre todo con El ser y la nada y con La náusea y un par de La infancia de un jefe, bueno. Pero me parece que García es una contrafigura y el psicoanálisis es una contrafigura de la filosofía y de Sartre, ¿no? Porque está en no todo, justamente. Me parece que el gran problema de Sartre es la ausencia de la feminidad, de lo femenino. Lo que destruye y lo que lo vuelve vulnerable a Sartre es la distancia que toma de lo femenino, ¿no? Que no está ausente en García, para nada, porque García es más bien, de hecho era alguien que él siempre decía, yo trabajo mucho, atiendo mucho, ¿no? Por eso vamos a ver la próxima, la cantidad de campos en los que intervenía, enseñaba, escribía, novelas, después ensayo, después daba una conferencia, después iba a Estados Unidos, después iba a España, viajaba, iba, venía, vivía. Vivía y mientras vivía rompía las pelotas, ¿no? Rompía las pelotas pidiéndole a los otros que no la calidad en el sentido de la calidad como la entendemos en el mundo del rendimiento y de la teoría del conocimiento y de la actualidad. No, la calidad en el sentido, del bien decir. Esto es lo que exigía García y porque lo que era un rompepelota. Porque estaba la oralidad en juego y vos decías algo y lo decías mal, o que él no lo entendía, y te ponía ahí, estabas media hora hasta que lo tenía que decir, bueno, pues entonces esto. Y hasta que no encontrábamos qué quería decir el que hablaba, no te soltaba. Entonces era como... Y después otra cosa que no me acuerdo con quién lo conversábamos, que tiene que ver con esto de que vos vas caminando por la calle con García y el mundo se convierte como la Alhambra de pronto, ¿viste? Un libro abierto. Una calle, que es más cotidiano que una calle. Pero ya empezaba el dedito a señalar, fíjate la raya esa, la ponen ahí porque tal cosa. Vos sos testigo, Mónica Toselio, que se analizó con García. El bar, bueno, acá te atienden así porque ellos creen que tal cosa, y vos mirá, ves por qué ponen ese cartelito ahí, y de pronto todo el mundo se convertía en un libro abierto. Y la ciudad era un libro abierto a la lectura, pero porque estaba el dedito de él. Porque vos vas caminando por la calle, qué sé yo, Buenos Aires, no sé. Pero con él, Buenos Aires era un libro abierto. Es una experiencia llamativa. Casi como que uno se sentía un niño con un adulto que le iba enseñando los nombres de las cosas. Pero cosas que cuando él las decía, vos decís, claro, entonces sí. Pero mientras tanto... Sí, Mónica. Bueno, pero ahí tocas un punto sensible también. Porque Mónica dice, bueno, esto... le preguntaban como analista, contestaba como escritor, le preguntaban como escritor, contestaba como analista, producía seudónimos, después lo destruía. Es decir, porque me parece que das en la tecla, ¿por qué? Porque García no podía defender la falta de identidad. En psicoanálisis sabemos que no hay identidad, como no hay identidad, estamos todos identificados.
O sea que somos todos otros que tomamos por nosotros mismos, pero somos otros, ¿no? Y más tarde o más temprano la angustia nos hace acordar que no somos nosotros. Pero lo que García no soportaba era dar una conferencia sobre la ausencia de identidad y después estar defendiendo el copyright del autor, que le parecía una locura eso. Como le parecía una locura, digamos, hablar del inconsciente y la temporalidad del inconsciente y atender 50 minutos. O le parecía una locura hablar del sujeto dividido y después armar instituciones que eran un cúmulo de yoes, ¿no? Me parece que había, es una palabra horrible hoy, pero había como una coherencia, pero no en el sentido del compromiso, no en el sentido pesado del término, sino en el sentido del juego. Él realmente tomaba el descubrimiento del inconsciente, y esto es algo que me permitís decir también, porque esto es lo que tienen las preguntas, me permiten decir las cosas que me olvido, entre otras cosas. Él se tomó en serio el descubrimiento del inconsciente. Un argentino que se tomó en serio el descubrimiento del inconsciente. Que se tomó en serio quiere decir que para él el descubrimiento del inconsciente tuvo consecuencias. Para él y para la gente que hablaba con él, ¿no? Es decir, si hay una realidad psíquica, el tema de la realidad, bueno, vamos a ver qué es. Si hay un sujeto dividido, cuando yo le decías, ¿por qué yo? Ya empezamos con el yo, no sé. ¿No? Entonces, era rompepelotas porque sabía que el descubrimiento del inconsciente venía a romper las pelotas. Del sentido común y de la tradición. Y del horizonte de expectativas, porque no olvidemos que estamos en una civilización que tiene un horizonte de expectativas que, mamá mía, ¿no? La cosa antropocéntrica, que venimos de Dios y que vamos a progresar y que somos inteligentes y somos la cima de la creación y con nuestro cerebro no sé qué cosa. Somos unos agrandados bárbaros. Pero después, cuando las papas queman, lo único que hacemos, lo único que nos sale bien es hacernos mal. Sí, claro, Ariel. ¿Y a vos ahí qué es lo que te interesa? ¿Cómo linkeás tu experiencia con esto? Claro, claro. Pero irías, claro, pero te toca ahí en el punto de la deconstrucción de la figura de autor, digamos. Bueno, y también, entonces, permitime no contestar, pero sí hablar en relación a lo que vos decís, en una resonancia. Me parece que cuando les planteo contexto, constelación, conflicto, sería como una forma de decir, no se trata del autor, se trata del contexto, se trata de la constelación que se arma y del conflicto en el que se interviene. Y entonces ahí es donde aparece, en todo caso, el autor como un efecto. Podríamos ubicarlo de esa manera, ¿no? ¿En qué constelación arma para atrás como lector? ¿Qué conflicto le interesa y en qué contexto se mete? ¿No? Es mucho más interesante que pensar en un punto de emanación de la literatura. O esta figura de Sartre que parecía que era como la sede de la filosofía y del pensamiento humano, ¿no? Está buenísimo eso, ¿sí? Sí, en un punto, sí.
Sí, bueno, ese es el asunto en definitiva. La cuestión del sentido de la religión, esto le causaba gracia a García, ¿no? Le causaba gracia la neurosis, porque la neurosis es eminentemente religiosa. Y él se reía de esa religión privada que es la neurosis, se reía muchísimo y le rompía las pelotas. Le rompía las pelotas de la religión privada de cada uno. Por eso, anda a tocarle la religión a la gente, tocarle el goce. Tocar la religión viene la Inquisición. Entonces, sabía ganarse sus enemigos, ¿no? Para no estar solo y para estar sin enemigos no pasa nada. ¿Qué sentido tiene? Bueno, amigos, alguien tiene, no quiero que nadie se quede ahí, seguro, espero que se queden con preguntas, pero ¿alguien quiere decir algo más? Y si no, pasamos derecho al sorteo. 10, 9, 8. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No se vayan, que sorteamos 2 libros de Germán García, gracias al Juguete Rabioso Libros. Y antes que se disperse la atención, también recordamos lo que había dicho Fede Frischi al principio. El próximo encuentro, es la primera vez que hacemos este ciclo de conferencias así, pero el próximo encuentro, no se preocupen por todo el protocolo que hicimos antes, vamos a abrir, obviamente llegará un momento en el que si excede la cantidad de gente no podrán entrar, pero no creo que pase eso. Así que inviten a todos los que quieran invitar, vengan tranquilos y... Es así, ¿no, Fede? ¿Vienen tranquilos con el documento? ¿Sí? ¿O estamos armando quilombo? Ahí está. Perfecto. Sí, las retiran igual, pero digo, no es que la tienen que... no hay un cupo limitado, digamos, en el sentido... Va a haber un cupo limitado, vamos a explicarlo así. Va a haber un cupo limitado que tiene que ver con el espacio, pero... ahí mismo, si vienen con el documento, pueden entrar. ¿Sí? Y van a tener que entrar. Bueno, no sé, ¿querés explicarlo vos? A ver. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, compañero. Venga para acá. Saque un número. Con los ojos cerrados. Sí, decilo. 13. ¡Vamos! Otra vez sopa. Pero no puede ser. Tenés que donar. Que lo done. ¿Cuál tenés? ¿Cuál te llevaste otro día? No, Nadita no podés. ¿Es este o este? No tenés. No, esperá. No tienes que tener que cumplir el protocolo. Cuenta con esos libros, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Ahí va. Y ahora otro. Vamos con este libro divino de entrevistas a Germán García, que compiló César Massa. Esto es realmente una masa, es un librazo, porque acá está toda la oralidad de las entrevistas de García, el repentismo, la manera de contestar esta síntesis entre la calle y la lectura. Así que, amigo, saque otro. 12. Mira qué grande. ¿No lo tenés? Muy bien. La primera vez que gana algo en su vida. Qué grande. Cuéntame esos libros. Bueno, un gran aplauso para mi amigo de sí, Vito Corsiglia. Vito Corsiglia. Un aplauso grande para él. Vamos todavía. Gracias. Nos vemos el miércoles próximo.